¿Cuántas veces te has sentado en una cena familiar y un tío te ha dicho, alquilar es tirar el dinero a la basura, mejor paga por algo que sea tuyo? Esa frase se repite generación tras generación, la conocemos bien y nos dice, mejor paga por algo que sea tuyo y no tires tu dinero. Te hacen sentir que sin escrituras con tu nombre, estás fracasando en la vida irreparablemente, como si no tener propiedad significara inmadurez financiera total. Como si no tener una propiedad significara que no has madurado financieramente, ni has alcanzado la estabilidad adulta, pero espera un momento. ¿Y si te dijera que esa es una de las trampas financieras más grandes y más extendidas de nuestra sociedad moderna actual? Bienvenidos a Ecos del Relato 2.0, donde hoy vamos a desmontar mitos con datos reales que cambiarán tu forma de pensar. Hoy no venimos a debatir con opiniones de sobremesa ni con consejos de tu tío que compró su casa hace 30 años. Venimos a planificar tu futuro financiero con la cabeza fría, los números en la mano y la lógica por delante, sin opiniones antiguas. Vamos a enfrentar el alquiler contra la compra de vivienda de una vez por todas, sin romanticismos ni presiones sociales que nublen tu juicio racional. Y te advierto desde ya con toda claridad, lo que vas a escuchar hoy va a cambiar por completo tu perspectiva financiera personal. Antes de hablar de emociones y de la vida cotidiana, pongamos los datos técnicos sobre la mesa de forma clara y objetiva. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante y donde muchos descubren verdades incómodas sobre su supuesta inversión inmobiliaria perfecta. Cuando compras una casa con un crédito hipotecario estándar a 20 o 30 años, la tabla de amortización tiene un diseño matemático específico. Este diseño calculado los bancos absolutamente aman y tú definitivamente deberías conocer a fondo antes de firmar cualquier documento vinculante con tu futuro. Durante los primeros 5 a 7 años del crédito hipotecario, alrededor del 70 al 80% de tu cuota mensual se destina exclusivamente a pagar intereses. No al capital de la casa que supuestamente estás comprando para ti y tu familia, sino a los beneficios del banco. Es decir, durante esos primeros años tú básicamente le estás alquilando el dinero al banco mientras te convences a ti mismo que estás invirtiendo en tu futuro. La ironía es brutal cuando la analizas con detenimiento y honestidad financiera completa, una verdad que pocos quieren aceptar. A esto sumémosle la famosa regla del 5% que los expertos financieros internacionales usan para calcular el verdadero costo real de ser propietario. Muchas personas desconocen por completo esta regla, hasta que ya es demasiado tarde para rectificar el rumbo de sus finanzas personales. Financieramente hablando, el costo irrecuperable de ser propietario se calcula sumando 3 factores anuales clave que van a golpear tu bolsillo mes tras mes sin piedad. El impuesto a la propiedad, que suele rondar el 1% del valor total de tu inmueble cada año calendario completo, un gasto constante. Luego están los costos de mantenimiento, que representan otro 1% aproximadamente del valor, porque las casas no se cuidan solas. Siempre hay algo que arreglar, reemplazar o actualizar con el paso del tiempo inevitable y el desgaste natural de los materiales y las estructuras de construcción. Y finalmente el costo de capital o la tasa de oportunidad financiera, que es el dinero que podrías estar ganando e invirtiendo. Si invirtieras tu enganche en otros instrumentos financieros rentables, en lugar de dejarlo congelado e inmóvil en ladrillos y cemento sin flujo de efectivo mensual. Cuando sumas estos 3 elementos importantes, llegan cerca al 5% anual del valor de tu propiedad, que se evapora cada año sin que puedas recuperarlo jamás. Sin importar realmente cuánto suba el valor de mercado de tu casa en los próximos años o décadas por venir, ese porcentaje es irrecuperable. Entonces, hagamos una comparación práctica y realista con números concretos que podemos analizar juntos, imaginando una casa de 300.000 euros. Imagina que estás considerando seriamente comprar una casa de 300.000 euros con un enganche del 20%, lo que significa 60.000 euros de entrada. Tu hipoteca sería de 240.000 euros a 30 años con una tasa de interés del 3,5% anual, bastante estándar hoy. Esto es para alguien con buen historial crediticio y empleo estable, capaz de demostrar una capacidad de pago constante y verificable. Tu cuota mensual rondaría alrededor de 1.080 euros, según las calculadoras hipotecarias estándar, una cifra tentadora. Pero aquí viene la parte que nadie te cuenta en reuniones familiares ni en conversaciones casuales: esa cifra es solo el comienzo de tus gastos reales. Añade el impuesto predial, que puede ser 250 euros mensuales, más el seguro de la vivienda, que suma otros 100 euros para proteger tu inversión. Más el mantenimiento promedio, que fácilmente alcanza otros 250 euros al mes para mantener todo funcionando correctamente y sin deterioro progresivo.
De repente tu compromiso mensual real no es de 1.080 euros, sino alrededor de 1.680 euros cada mes. Esto es durante 3 décadas completas de tu vida productiva, sin contar reparaciones mayores inesperadas o emergencias estructurales que inevitablemente surgirán. Ahora imagina el escenario alternativo: decides alquilar por 1.000 euros mensuales y el resto de ese dinero, 680 euros, los inviertes disciplinadamente. Los inviertes en un portafolio diversificado con un retorno promedio histórico del 7% anual, que es perfectamente alcanzable con fondos indexados. Mientras tu vecino propietario paga su hipoteca y cubre mantenimientos imprevistos, tú estás construyendo un patrimonio líquido que crece exponencialmente. Después de 10 años, ese vecino habrá pagado mayormente intereses y apenas posee una fracción real de su vivienda, mientras tú has acumulado capital considerable. Pero aquí viene la complicación que nadie te cuenta en las cenas familiares: la propiedad te ancla geográficamente en un mundo laboral que exige más movilidad. Si aparece una oportunidad de trabajo mejor pagada en otra ciudad, tu vecino propietario enfrenta un dilema brutal y paralizante, un conflicto interno muy grande. Vender su propiedad implica pagar comisiones inmobiliarias que rondan el 5% del valor de venta, más los gastos notariales y los impuestos de transmisión. Si ha vivido allí menos de 10 años, posiblemente venderá por debajo de lo que ha invertido realmente, sumando todos los costos ocultos inesperados. Tú, en cambio, simplemente terminas tu contrato de alquiler y te mudas sin perder ni un euro de tu patrimonio acumulado, una libertad inmensa. Tu capital invertido sigue creciendo independientemente de dónde vivas, porque está en mercados financieros globales, no atado a 4 paredes de hormigón. Y aquí está la trampa psicológica más peligrosa: la propiedad genera una falsa sensación de seguridad financiera porque confundimos tener un techo con tener patrimonio real. Durante décadas estás endeudado con el banco, pero psicológicamente te sientes propietario desde el primer día, aunque técnicamente el banco es el verdadero dueño. Esta disonancia cognitiva te hace tomar decisiones subóptimas, rechazas ascensos que requieren mudanza, permaneces en mercados laborales saturados. Aceptas salarios inferiores porque la alternativa implica vender tu supuesta inversión con pérdidas o costos enormes que nunca calculaste inicialmente. Mientras tanto, el inquilino inversor mantiene flexibilidad absoluta, puede mudarse cerca de mejores oportunidades laborales y reducir gastos de vivienda. Puede aumentar su estándar de vida alquilando algo mejor cuando su ingreso crece, todo sin costos de transacción que devoren su patrimonio acumulado con esfuerzo. Pero espera, porque la complicación se intensifica cuando consideramos el factor demográfico y las tendencias del mercado inmobiliario actual en Europa. La población está envejeciendo aceleradamente, mientras las generaciones jóvenes tienen menos hijos y emigran hacia ciudades grandes y concentradas de oportunidades. ¿Qué significa esto para tu propiedad en una ciudad mediana o pequeña dentro de 20 años? Potencialmente significa menor demanda de compradores futuros. Lo que implica precios estancados o incluso decrecientes en términos reales, ajustando por inflación. Tu activo seguro podría convertirse en una trampa de liquidez. Imagina tener 65 años con una casa pagada completamente en un pueblo o ciudad pequeña donde nadie quiere comprar. Mientras tus ahorros para jubilación son inexistentes porque todo tu patrimonio está encerrado en esas paredes. No puedes venderla fácilmente ni generar ingresos pasivos suficientes. Ahora llegamos al punto crítico, al momento decisivo donde esta historia financiera alcanza su clímax revelador, después de 30 años pagando. Por último, la casa es tuya completamente. Has pagado alrededor el doble del precio original, sumando capital más intereses acumulados durante 3 décadas. Tienes un activo que vale, digamos, 300.000 euros en el mejor escenario posible de apreciación constante, un buen logro. Pero el inquilino inversor que disciplinadamente invirtió esa diferencia mensual de 680 euros durante el mismo periodo, tiene ahora cerca de 850.000 euros. La diferencia es demoledora e innegable, más del doble de patrimonio, completamente líquido, sin necesidad de vender nada para acceder a ese capital. Puede generar ingresos pasivos inmediatos mediante dividendos o retiros estratégicos, y puede heredarlo fácilmente sin complicaciones notariales de propiedades. Y aquí está la revelación final que cambia completamente el paradigma: la propiedad de vivienda no es una inversión financiera óptima, sino una decisión de estilo de vida. Tiene costos financieros significativos que debes aceptar conscientemente. No hay nada moralmente superior en ser propietario versus inquilino inteligente y disciplinado. Si compras una casa porque amas ese barrio, quieres personalizar tu espacio, valoras la estabilidad emocional de saber que nadie te pedirá marcharte, perfecto.
Son razones válidas y respetables. Pero no te engañes pensando que estás tomando la decisión financiera óptima para construir riqueza sostenible y real. Los números son implacables y no mienten cuando los calculas honestamente. Alquilar e invertir, la diferencia supera matemáticamente a la compra hipotecada. Especialmente considerando flexibilidad laboral, costos ocultos de mantenimiento, impuestos perpetuos y el costo de oportunidad del capital inmovilizado por décadas. Entonces, la próxima vez que tu tío te diga en la cena familiar que alquilar es tirar dinero, sonríe educadamente y recuerda esta verdad fundamental. Pagar intereses hipotecarios también es tirar dinero, pagar impuestos prediales perpetuos también es tirar dinero, pagar mantenimiento constante también es tirar dinero. La diferencia está en saber exactamente cuánto dinero estás dispuesto a tirar, hacia dónde, y por qué razones conscientes y deliberadas. Esa es la verdadera libertad financiera, decidir con información completa, no con presión social disfrazada de sabiduría tradicional heredada sin cuestionamiento crítico alguno.